Hola, mis próximos intendentes. Soy Valentina. Quiero darles la bienvenida a esta clase, el cual hace referencia al tema número 3. Ley 1407 de 2010, libro segundo. Delitos contra la disciplina, delitos contra el servicio, delitos contra los intereses de la fuerza pública, delitos contra el honor, delitos contra la seguridad de la fuerza pública, delitos contra la administración pública. Es importante que tomen nota, ya que esto nos puede ayudar para el desarrollo de los talleres propuestos para este tema. Asimismo, nos permitirá finalizar el conocimiento aprendido en el tema de hoy. Así que presten atención y demos inicio. Artículo 1. El presente artículo nos manifiesta que las conductas punibles o conductas en contra de lo establecido, es decir, los delitos, en este caso delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo o en relación con el mismo, conocerán las cortes marciales o tribunales militares con la finalidad que sean juzgados dependiendo de lo establecido del Código Penal Militar. Es decir, la fuerza pública será juzgada apoyándose por el Código Penal Militar. Recordemos que, aunque estas conductas punibles pueden estar establecidas en dicho código, jamás se dejará de lado lo establecido en la Constitución, lo cual hemos manifestado en clases anteriores que es norma de normas. Un ejemplo sería cuando existe un conflicto laboral. Es decir, dicho conflicto laboral es juzgado o apoyado por el Código Sustantivo del Trabajo. Asimismo, cuando existe un conflicto civil, dicho conflicto puede ser solucionado a través del Código Civil. Así sucede con las conductas punibles en las fuerzas públicas. Gozan de su propio código, el cual ayudará en la resolución del conflicto o delito. En dicho artículo 1 establece que tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Es decir, los jueces o fiscales que harán o dirigirán los juicios, ya sea en cortes o tribunales, naturalmente deberán ser miembros activos o retirados de la fuerza pública, obviamente con conocimientos y capacidades para desempeñar dicho cargo. En el siguiente párrafo del artículo 1 nos dice lo siguiente: en la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la fuerza pública en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del derecho internacional humanitario, se aplicarán las normas y principios de este. Tengamos en cuenta que ya nos hablan de una conducta punible específica, como lo es el conflicto armado o enfrentamiento. Hay que recordar que el derecho internacional humanitario dice que todos los enfrentamientos de las fuerzas militares o grupos constituidos para defender la soberanía de un país deben respetar a toda costa el derecho internacional humanitario, el cual rige con ciertas normas la humanización de los conflictos armados. Un ejemplo claro de estas conductas punibles sería cuando se rinde uno de los bandos y el bando ganador o victorioso no podrá ejecutarlos o masacrarlos. Esto ubicándolo en un contexto de conflicto entre naciones o estados. Cabe destacar que el derecho internacional también es válido para conflictos internos. Es decir, el mismo ejemplo del enfrentamiento entre bandos, esta vez ubicándolo en un contexto interno que podría ser un enfrentamiento entre la FARC y la fuerza pública, si uno de los bandos se llega a rendir, el bando victorioso jamás va a poder masacrar al bando que se rindió. Los jueces fiscales de la justicia ordinaria y de la justicia penal militar o policial que conozcan de las conductas de los miembros de la fuerza pública deberán tener formación y conocimiento adecuado del derecho internacional humanitario.
Es decir, estos casos, los casos que tengan que ver con el derecho internacional humanitario, lo van a seguir juzgando los jueces y fiscales del territorio, pero con base o ciñéndose más bien de las normas del derecho internacional humanitario. O sea, dependiendo de las conductas punibles violatorias de los derechos humanos. Unos ejemplos de estos derechos punibles, o de estas conductas, punibles serían la tortura, el secuestro o el daño hacia civiles inermes o estados de indefensión. Debemos recordar que el derecho internacional humanitario tiene como esencia humanizar los conflictos bélicos, prohibiendo o sancionando así ciertas conductas, las cuales mencioné algunas anteriormente, como lo es la tortura, como es el secuestro, como es el daño hacia civiles. Parte sustantiva, Ley 1407 del 2010. El artículo 1 nos habla del fuero militar, conforme a la redacción del artículo 221. Para ello, se recomienda consultar la sentencia C-358 del 97, C-879 del año 2000 y la sentencia C-469 del 2009 para una profunda y mayor comprensión. Sin embargo, el artículo 1 nos habla sobre el fuero militar, que son las facultades especiales que les otorgan a los miembros de las fuerzas militares para no responder ante la ley ordinaria hasta cierto punto, por hechos o acciones ejercidas en función del servicio activo. Se puede considerar como un blindaje de estos con relación a las normas ejercidas para todos los ciudadanos de la justicia ordinaria. Para esto tienen sus propias normas y códigos en las fuerzas militares, como lo son los jueces penales militares. Es decir, el fuero militar, en pocas palabras, hace referencia a la justicia especial a la cual se someterán los miembros de la fuerza pública en función de su servicio activo. Artículo 2. Delitos relacionados con el servicio. Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional, cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos les ha asignado. Por ejemplo, cuando los cuerpos especiales militares hace varios años perseguían campamentos y reductos de la FARC presuntamente ubicados en el territorio nacional, pero que el gobierno de ese entonces tenía la certeza que estos operaban en territorio ecuatoriano, aún así ordenó bombardear dicho campamento, amparado en normas constitucionales y reglamentos especiales militares. Sin embargo, este operativo se realizó sin el conocimiento y aceptación del gobierno ecuatoriano. Artículo 3. Delitos no relacionados con el servicio. Son delitos no relacionados con el servicio y por ende no estarán a disposición de la justicia especial militar los siguientes: la tortura, el genocidio, la desaparición forzada, lesa humanidad y todos aquellos que atenten contra el derecho internacional humanitario, ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función de la fuerza pública. Es decir, ningún miembro activo de las fuerzas públicas en función de sus servicios está facultado para cometer los actos anteriormente mencionados y por ello no serán judicializados por la justicia especial militar, sino por la justicia ordinaria. Ejemplo: cuando un grupo de soldados persiguiendo reductos guerrilleros se topan con pequeñas veredas donde habitan algunos ancianos y varios adolescentes, proceden a satisfacer sus instintos sexuales con las adolescentes y colocan en estado de indefensión total a los adultos mayores, maniatándolos y vendándoles las bocas.
Es decir, deberán ser juzgados por la justicia ordinaria y por ello se habla de delitos no relacionados con el servicio, para que no encuentren en la justicia especial militar o de la fuerza pública ciertos beneficios o disminución de penas. Parte sustantiva. Artículo 13. Juez natural. Los miembros de la fuerza pública en servicio activo, cuando cometan delitos contemplados en este código u otros en relación con el servicio, solo podrán ser juzgados por jueces y tribunales establecidos en este código e instituidos con anterioridad a la comisión de la conducta punible. En otras palabras, los miembros de la fuerza pública cuentan con una justicia militar especial establecida por jueces y tribunales que hacen parte del mismo cuerpo militar para ventilarle los delitos cometidos en servicio activo y en relación a sus funciones. Juez natural. Serán jueces naturales para la administración de justicia de las conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza pública, los miembros activos o retirados competentes, es decir, aquellos miembros activos o retirados de la fuerza pública con capacidades y conocimientos en la materia, los cuales se encuentran en competencia para ejercer dicho cargo. En otras palabras, los jueces y fiscales que por naturalidad deben ejercer la administración de justicia en las conductas punibles de los miembros de la fuerza pública deberán ser miembros activos o retirados de la misma. Asimismo, lo establece el artículo 1 del Acto Legislativo 001 del 2015. Un ejemplo: en caso que usted, como miembro de la fuerza pública, realice o cometa por cualquier razón una conducta punible o un delito establecido en el Código Militar, deberá ser juzgado con base al mismo código y en cabeza de un juez o fiscal que sea miembro activo o retirado de la fuerza pública. Naturalmente debería de suceder así. Asimismo, se reconoce en primer inciso del Acto Legislativo 03 del 2002 que la jurisdicción penal ordinaria es incompetente para conocer y juzgar aquellos delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo. En otras palabras, para impartir justicia en materia de conductas punibles cometidos por los miembros de la fuerza pública, se hará solamente a través de la justicia militar o régimen jurídico militar en cabeza de un juez miembro de la fuerza pública activo o retirado. Delitos contra la disciplina. En delitos contra la disciplina tenemos: primero, la insubordinación; segundo, la desobediencia; tercero, ataque al superior; cuarto, ataque al inferior; y quinto, amenazas. En la insubordinación se da cuando un superior emite alguna orden legítima, es decir, que se emita cumpliendo todas las formalidades legales necesarias y el subordinado aún así la rechace, impida que otro la cumpla, impida que el superior realice dicha orden e incluso obliga a que un superior imparta determinada orden. Ejemplo: en un caso hipotético que el capitán de policía le ordene a un patrullero la ejecución de determinada tarea, la cual podría ser atender a un llamado de emergencia en un domicilio específico, cabe destacar que esto hace parte de las funciones del patrullero y por ende no está violando ninguna ley, ningún derecho constitucional, ni civil, ni mucho menos de la fuerza pública. Y aún así el patrullero se niegue a realizar la respectiva revisión o atender a dicha orden, incurrirá en el delito de disciplina, el cual sería la insubordinación. Asimismo, si el patrullero obliga de manera violenta y desalmada a su capitán a emitir determinada orden, estaría cometiendo el delito de insubordinación. También es válido para los casos en los que
obstruya dicha emisión de la orden, ya sea impidiendo que otro patrullero la realice por medio de acciones o convencimientos verbales, incurrirá en un delito de disciplina, el cual es la insubordinación. Hay que tener en cuenta que este delito contra la disciplina, específicamente el de la insubordinación, tiene una pena de prisión de 3 a 6 años. Desobediencia. Este delito contra la disciplina podría confundirse con el delito de la insubordinación, pero se diferencia porque en uno impide y rechaza de manera violenta, agresiva o descortés, y en la desobediencia simplemente sería el incumplimiento o modificación de una orden legítima del servicio impartido por su respectivo superior. Es decir, en el delito de insubordinación, el subordinado rechaza de manera violenta, agresiva o descortés y obstruye toda emisión de dicha orden. Y en el delito de desobediencia es el incumplimiento o modificación de una orden legítima del servicio impartido por su respectivo superior. Ejemplo: si a un patrullero por orden expresa le ordenan la revisión de determinados domicilios en un determinado orden y éste realice dicha labor en el orden que mejor le parezca o sea de su conveniencia, entrará en el delito de desobediencia. Si bien es cierto, está realizando sus funciones, está incumpliendo en las especificaciones dadas. En el campo militar se podía demostrar con el siguiente caso. Si en una escuadra o grupo militar le encomendaron el ataque guardando determinada distancia del objetivo y éste incumpla dichas especificaciones y decidan atacar al objetivo de la manera que ellos prefieran, sin antes una autorización, entrarán a ser parte de dicha desobediencia. Por otro lado, tenemos los delitos contra la disciplina, los cuales son el ataque al superior, el ataque al inferior y las amenazas. Aquel servidor que con actos relacionados con el servicio, es decir, el que se encuentre prestando su servicio o desempeñando sus funciones como miembro de la fuerza pública, ataque por vía de hecho hace referencia a toda actuación fuera de su competencia. Es decir, tanto superiores como inferiores no tienen la función o competencia de amedrentar o violentar de manera física a un miembro de la fuerza pública. Incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Por otro lado, las amenazas hacen referencia a la difusión de pensamientos y amenazas que busquen la intimidación de sus superiores o inferiores con respecto a sus funciones. Tendrá como castigo prisión de 1 a 3 años. Un ejemplo claro sería: si un sargento amenaza de muerte o en la realización de un determinado acto a un patrullero o a un soldado, dependiendo del tipo de fuerza pública, para que éste haga o deje de hacer determinada acción, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Abandono del puesto. Dicha presentación es clara. Todo miembro de la fuerza pública que abandone su puesto, se duerma, se embriague o se ponga bajo los efectos de sustancias alucinógenas o realice cualquier otra actividad ajena a sus funciones y que por dicha actividad descuide el correcto cuidado o ejecución de su labor, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Ejemplo: si a determinados patrulleros se le ordenó la vigilancia y cuidados de civiles o un domicilio específico, y estos, por causas ajenas a sus funciones, descuidan dicho puesto de vigilancia y cuidado, ya sea porque decidieron ausentarse para ir a comer algo sin autorización previa,
ya sea porque decidieron trasladarse a otro lugar el cual no estaban autorizados, o realizar cualquier acción que ponga en riesgo el buen desempeño de las funciones en el puesto encomendado, tal como quedarse dormido o embriagarse. Cabe destacar que el abandono del puesto no solamente hace referencia a la ausencia física del puesto en el cual se encomendó, sino también hace referencia a las correctas condiciones físicas y mentales que como patrullero, el cual es el ejemplo que estamos tratando, debería de estar. Es decir, no debería dormirse, no debería estar en estado de embriaguez, ni mucho menos bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Abandono del servicio. Es decir, el abandono del servicio se caracteriza por el cese o ausencia en los deberes propios del cargo por un periodo de más de 5 días consecutivos. También se considera abandono del servicio aquel miembro que no se reporte ante el respectivo superior dentro del mismo término, es decir, los 5 días consecutivos. El abandono del servicio no se debe confundir por el abandono del puesto. Como lo dijimos anteriormente, el abandono del puesto, en pocas palabras, es la ausencia o descuido de un miembro de la fuerza pública en el cumplimiento de una labor específica encomendada. Y el abandono del servicio es el cese o abandono total del cargo, es decir, todas las funciones que corresponden al cargo, a un determinado cargo, durante 5 días. Ojo, esto solo aplica en caso que el miembro de la fuerza pública, ya sea oficial, suboficial, personal de agente o personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, no tenga ningún permiso, licencia o incapacidad debidamente diligenciada que justifique la ausencia del mismo. Deserción. La deserción se asemeja a la figura del abandono del servicio. No obstante, se aplica el concepto de deserción para los auxiliares, bachilleres o regulares. Recordemos que en el abandono del servicio aplica solamente para oficial, suboficial o el personal de agente o de nivel ejecutivo de la policía. Entonces, la deserción también comprende una ausencia de 5 días consecutivos del lugar donde se presta el servicio, pero solamente es aplicado para los auxiliares, bachilleres o regulares. Al igual que en el abandono, esto solamente aplica una vez el auxiliar, bachiller o regular no tenga o se haya vencido algún tipo de permiso, ya sea licencia o incapacidad. La deserción tiene una pena en prisión de 8 meses a 2 años. Importante. A diferencia de otros delitos, los delitos contra la disciplina estipulados en el Código Penal Militar tienen una pequeña particularidad, y es que bajo ninguna circunstancia se otorgará el beneficio de libertad condicional. Por ende, siempre se generará medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva. Peculado por uso. Artículo 398. Hay que tener en cuenta que el peculado por uso se diferencia de otros peculados porque el peculado por uso el servidor público utiliza o permite el uso indebido de bienes del Estado, cuya tenencia o custodia se le fue encomendada a determinada persona, confiando en sus capacidades, razón y para el correcto ejecutamiento de sus funciones como servidor público. El peculado por uso incurrirá en prisión de 1 a 4 años. Ejemplo: enseñarla a conducir a la novia o a cualquier familiar con el vehículo destinado para el patrullaje. Segundo, enseñar a disparar a otra persona con el arma de dotación.
O también será considerado como peculado por uso el realizar los famosos piques o carreras con los vehículos confiados a los miembros de la fuerza pública, que si bien es cierto que no lo están cediendo a otra persona, es decir, no están prestando el vehículo, ya sea camioneta, motocicleta, etcétera, se le está dando un uso indebido o diferente a lo que realmente fue destinado y confiado al servidor público. Peculado culposo. El peculado culposo se caracteriza por la pérdida o daño injustificado de los bienes que el Estado le confió a un servidor público para que cumpla sus funciones. El peculado culposo incurrirá en 1 a 3 años de prisión, una multa de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes e incluso podría llegar a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término señalado, es decir, de 1 a 3 años. Un ejemplo de peculado culposo sería cuando se da en custodia a través de decisión judicial un bien a un servidor público para que resguarde y proteja en su totalidad dicho bien, y éste no cumple con lo preceptuado y entrega el bien con partes faltantes, sería peculado culposo. También cito un caso real sucedido en el año 2020, el cual un agente de policía de apellido Ramírez se le confió un vehículo modelo 2010 y este servidor público entregó días después dicho vehículo, pero faltando las partes originales, tales como el tanque, el velocímetro, el espejo, el sistema de rodamiento, el exhausto, la cabrilla y demás elementos. Sin embargo, dado el caso que a un servidor público, por ejercer sus funciones de vigilancia y control, algunos energúmenos le deterioran parte de los bienes públicos puestos a su disposición, tales como los vehículos de patrullaje y otros elementos, se le considerará daños en bienes públicos indicando a terceros y no peculado culposo por parte del funcionario. En otras palabras, el agente de policía, en función de su labor, atiende un conflicto en un vecindario y en dicho conflicto le roban alguna parte del vehículo o le cometen algún daño al vehículo, no se le culpará como peculado culposo, sino se tendrá en cuenta el daño en bienes públicos y no será sindicado al agente de policía, sino a los civiles o a terceros que realizaron dichos daños. Peculado por demora en la entrega de armas, municiones o explosivos. El que decomisa alguno de estos elementos y no le entregue a la autoridad correspondiente dentro de los 15 días siguientes al decomiso o recibo, incurrirá en peculado por demora en la entrega de armas, municiones o explosivos. Ejemplo: en un operativo de control ciudadano se decomisa 7 armas de fuego por parte de 4 servidores públicos, es decir, agentes de policía. Y dichas armas no son entregadas en el lapso de tiempo que estipula la ley, es decir, máximo 15 días después del decomiso, esta acción se considerará peculado por demora en la entrega de armas, municiones o explosivos e incurrirá en prisión de 1 a 2 años. Concusión. La concusión es una figura que en el derecho penal es sancionada con penas que oscilan entre 6 a 10 años. Cuando ésta se realiza por un servidor público, constriñendo o induciendo la voluntad de una persona víctima de un hecho a dar algún beneficio económico que favorezca directamente a dicho funcionario. Un ejemplo de esto sería cuando un ciudadano denuncia ante un servidor público la extorsión a la que es sometido constantemente
y el servidor público promete ayudarlo a cambio de una cantidad de dinero que le exige para solucionarle dicha extorsión, está incurriendo en un hecho de concusión. Otro ejemplo sería el caso real acontecido en la ciudad de Bogotá, en donde dos agentes de policía haciendo patrullaje de vigilancia en su zona obligan al dueño de un almacén a darle determinada cantidad de dinero para no cerrarle y sellarle el establecimiento por aparentes faltas de requisito para su funcionamiento, abusando así de su cargo o autoridad. Cohecho propio. El servidor público que reciba un beneficio económico u otra utilidad similar para sí o para terceras personas con la promesa o finalidad de retardar, torcer u omitir alguna decisión propia de sus funciones, estará realizando el delito de cohecho propio. Un ejemplo claro de esto sería un agente de tránsito recibiendo algún beneficio económico a cambio de la omisión de una multa o comparendo a un civil. Cohecho por dar u ofrecer. La figura del cohecho por dar u ofrecer guarda similitud con el cohecho propio. A diferencia que el cohecho por dar u ofrecer se caracteriza porque está enfocado a todas aquellas personas que ofrezcan una utilidad o dinero a un servidor público para que éste le favorezca en alguna solicitud o procedimiento. Recordemos que el cohecho propio es el delito donde un servidor público, óigase bien, un servidor público es el accionante del delito, es decir, el que solicita algún beneficio económico o utilidad Y en el cohecho por dar u ofrecer, los accionantes serían todas aquellas personas que no son servidores públicos, en este caso, cualquier ciudadano. Este delito tiene prisión de 3 a 6 años. Un ejemplo del delito de cohecho por dar u ofrecer sería el siguiente caso. Pedro, un taxista, es inmovilizado para que presente sus papeles en reglas y documentos personales. A Pedro le hace falta tramitar algunos papeles del vehículo. El servidor público, en vista de dicha situación, procede a realizar el respectivo comparendo e inmovilización del vehículo. Pedro, ante este hecho inminente, le ofrece al servidor público, en este caso un agente de tránsito, 200,000 pesos para que éste omita el incumplimiento de los requisitos o documentos del vehículo. En este caso, sería Pedro el que estaría recayendo en el delito de cohecho por dar u ofrecer. Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, Código Penal colombiano. El servidor público que procede fuera de sus funciones otorgadas como tal, ya sea extralimitándose o excediéndose en un abuso de autoridad, tal cual como la violencia física innecesaria, o cometa actos arbitrarios e injustos, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Un ejemplo sería: en la casa de Pedro hay una reunión familiar con un equipo de sonido emitiendo decibeles fuera de lo permitido. Llegan 4 agentes de policía a petición de algunos vecinos a solicitar que le bajen el volumen, pero lo hacen de manera agresiva y violenta e incluso incursionando en predios de la residencia. Están limitando sus funciones o ejercicio de autoridad encomendada. Abuso de autoridad especial, Código Penal militar. Hace referencia al abuso cometido por una autoridad especial, de rango diferente por medio del uso de armas o empleando la fuerza.
con violencia sobre personas o cosas, y fuera de los casos previstos como delito, cometa un acto arbitrario o injusto. Lesiones personales. Es normal que en un operativo los capturados pueden llegar a presentar lesiones personales a raíz de su poca colaboración con la captura. Es por ello que las incapacidades en días que sean menores de 30 y siempre y cuando no tengan secuelas serán conciliables. Por otro lado, nos manifiestan que las incapacidades médicas que superen los 30 días tendrán una prisión de 1 a 2 años. Las incapacidades que superen los 30 días, pero que sean menores de 90, tendrán de 1 a 3 años en prisión y una multa de 5 a 10 salarios mínimos legales vigentes. Por otro lado, las incapacidades que superen los 90 días tendrán de 2 a 5 años de prisión y una multa de 10 a 20 salarios mínimos legales vigentes. En casos extremos en donde haya deformidad física transitoria, la pena en prisión será de 1 a 6 años y una multa de 15 a 25 salarios mínimos legales vigentes. En un caso extremo en donde existe una deformidad física permanente, la prisión será de 2 a 7 años y una multa de 26 a 36 salarios mínimos legales vigentes. Favorecimiento de la fuga. El servidor público encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o condenado dé lugar a su fuga incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Un ejemplo de esto sería un funcionario del INPEC. En traslado de un prisionero favorece la fuga de éste, ya sea por omisión o acción, estará cometiendo el delito de favorecimiento de la fuga, el cual tiene como sanción una multa y pérdida del empleo o cargo público. Disparo de arma de fuego sin necesidad. A quien teniendo permiso para el porte o tenencia de armas de fuego, la dispare sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e inevitable de otra manera, incurrirá en prisión de 1 a 5 años, cancelación del permiso de porte y tenencia de dicha arma y la imposibilidad por 20 años de obtener dicha autorización, siempre que la conducta aquí descrita no constituya delito sancionado con pena mayor. Un ejemplo: con ocasión de haberse ganado una fuerte suma de dinero en la lotería, el hijo del ganador, en un acto de efusión extrema, es decir, de alegría extrema, decide desenfundar su arma, la cual posee la legalidad de porte, y hace varios disparos al aire, está incurriendo en el delito de disparo de arma de fuego sin necesidad y tendrá una pena en prisión de 1 a 5 años, cancelación del permiso de porte de arma y la imposibilidad por 20 años de obtener dicha autorización, siempre que la conducta aquí descrita no constituya un delito sancionado con pena mayor. Es decir, en caso que alguien salga herido, se le podrá imputar cargos mayores, tal como intento de homicidio, lesiones personales e incluso homicidio en caso que llegase a asesinar a alguien en dicho acto. Captura en flagrancia. Artículo 508. Un tipo de captura es la captura en flagrancia. Podemos hacer referencia a dicha captura manifestando aquel dicho famoso, el cual dice: con las manos en la masa. Dicha captura se da cuando la persona es sorprendida en el momento que está cometiendo el delito o incluso
cuando ya cometió determinado acto delictivo. Un ejemplo de ello sería el hurto, y minutos después es sorprendido con los objetos o instrumentos o evidencia del hurtado. Artículo 507. Derechos del capturado. Son derechos de todas las personas capturadas los siguientes. Primero, sobre los motivos de la captura y el juez que lo ordenó. Segundo, el derecho a entrevistarse inmediatamente con un defensor. Tercero, el derecho a indicar la persona a quien se le deba comunicar su aprehensión. Cuarto, el derecho que tiene cuando se trate de investigación previa, de rendir versión espontánea sobre los hechos que se le imputan con la advertencia de que pueda guardar silencio sobre la incriminación hecha. Y quinto, el derecho a no ser incomunicado. Es decir, una persona, una vez capturada, se le hará saber de manera inmediata sus derechos y dejará constancia escrita de la misma, cumpliendo así con el debido proceso. Un ejemplo para ello sería cuando una persona es capturada en su domicilio por cargo de microtráfico y porte ilegal de arma, se deberá leer de manera inmediata sus derechos y obligaciones con la finalidad de cumplir con el debido proceso. Procedimiento captura en flagrancia. Artículo 509. Cuando una persona sea capturada en flagrancia, deberá ser conducido de manera inmediata o en el término de la distancia a la dependencia a la que hubiese lugar según el hecho, con la finalidad de iniciar investigación y poder remitirlo al juez competente. Si la captura la realiza la autoridad competente, es decir, policía, agente, etc., dicho funcionario público está en la obligación de rendir un informe relacionando en todas aquellas circunstancias en que se produjo la aprehensión. Dicha captura deberá ser acompañada de un informe de lo sucedido. O en caso que la captura la realice un particular, éste deberá de rendir testimonio bajo juramento para efecto de determinar la circunstancia en la que se capturó al delincuente. Cuando el capturado, por alguna razón, no pueda ser remitido de manera inmediata al juez, deberá ser recluido en el batallón o cuartel del lugar o en otro establecimiento oficial destinado a la retención de personas, y se pondrá a disposición del juez dentro de la primera hora hábil del día siguiente. Procedimiento penal militar. El juzgado de instrucción instruye el caso, es decir, realiza un recuento de todos los pormenores o hechos que se llevaron a cabo y se configuró como delito, para ponerlo a disposición de la Fiscalía Penal Militar, la cual indagará más a fondo los hechos en una investigación más minuciosa, buscando méritos o no para acusar, y solamente resolverá situaciones jurídicas en casos menores, tales como daños personales entre miembros rasos, conflictos o peleas entre miembros de bajo rango de la fuerza pública, entre otros. Fiscalía Penal Militar. Una vez conozca la Fiscalía la instrucción de los delitos o del delito proveniente del juzgado de instrucción, procederá a realizar una investigación acuiciosa o a fondo de los hechos instruidos para considerar el mérito existente de acusar o cesar procedimiento. Juez de primera instancia. El juez de primera instancia es el que recepciona el caso remitido por la Fiscalía Penal Militar. Una vez ésta haya comprobado, con todos los criterios exhaustivos e investigaciones realizadas, lo que el juez de instrucción a su vez había remitido a esta institución para su respectiva consideración. En otras palabras, el juez de primera instancia es el que entra a valorar todo lo realizado por el juez de instrucción y fiscal y decide en corte marcial la condena o la absolución de los implicados o del caso.
A manera de conclusión de todo este procedimiento, podríamos decir que el juez de instrucción instruye, conoce los pormenores y los remite a la fiscalía, la cual acusa o absuelve. En caso que exista mérito en los dos momentos anteriores, es decir, en el juez de instrucción y en la fiscalía, el caso pasaría al juez de primera instancia, el cual podrá en corte marcial condenar o absolver dicho caso. Hemos llegado al final del tema. Espero sea de su agrado y que sobre todo se cumpla el objetivo teniendo como referencia una correcta enseñanza. Esto depende también de una correcta relación entre motivación por parte de ustedes y la utilidad de conocimiento que queremos compartir mis próximos intendentes, donde el último punto depende a su vez del contexto del estudiante y lo práctico del tema que verán en Classroom. Espero vean el próximo tema, el cual hace referencia a la Ley 599 de 2000, título tercero, Conducta Punible, Ley 906 de 2004, libro segundo, título 1, 2 y 5, Técnicas de Indagación e Investigación, libro 3, título 1. En la descripción del video encontrarás el link para ingresar al canal de Telegram. Este nos permite estar actualizados de las últimas noticias referentes a los temas de estudio y eventualidades que se presenten en Google Classroom. Asimismo, el número de WhatsApp donde podrán aclarar cualquier inquietud frente a los temas vistos. Éxito, mis próximos intendentes.